¿Batería hasta para 3 días? Hace poco mientras revisaba mi correo me saltó un anuncio. Solo por hoy, llévate el Galaxy M14 5G a un precio especial. 3 días de batería asegurada. Y yo dije, ¿qué? ¿3 días? ¿Qué clase de brujería es esta? Por lo que por curiosidad decidí investigar y nació este video, donde te comentaré sus características y si vale la pena que lo compres o no. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Al principio, cuando busqué información sobre este modelo, me sorprendió mucho la similitud que tiene con el Samsung A14 5G. Ambos eran Full HD+, tenían 90 Hz en su tasa de refresco, 128 GB de almacenamiento, mismos megapíxeles en los lentes de sus cámaras. Me sentía como en el juego de identifica las 7 diferencias. Es más, me cuestioné sobre si hacer este video, ya que ya tenía uno hecho sobre el Samsung Galaxy A14 5G, y al ser muy similares, ¿por qué hacer uno de su doppelganger? Hasta que investigando más me encontré con que hay zonas en mi región en la cual venden el Galaxy A14 5G no con el Exynos 1330 como su procesador, sino con el MediaTek Dimensity 700. Y fue desde ese momento que se me presentaron más a detalle las propuestas de valor del Samsung Galaxy M14 5G. No solo era un modelo que tenía únicamente el Exynos 1330 como su procesador, sino que estaba $20 más barato e incluía en su capacidad de batería 6000 mAh. Además, por algunos blogs logré leer que en la India vendían esta versión con una velocidad de carga de 25 watts, lo cual para mí habría vuelto a este celular en un mini monstruo para su gama, pero lastimosamente para mi región llegó oficialmente solo la que tiene como velocidad de carga 15 watts. Su pantalla tiene Gorilla Glass 5, lo que ofrece una buena protección ante caídas y una mayor probabilidad de sobrevivir si tienes los dedos de mantequilla como yo, además de que tiene buenos colores y brillo. No obstante, si se gira o si tienes a un acompañante viendo algún contenido contigo, esta ventaja se pierde debido a que no tiene buenos ángulos de visión, pero si visualizas el contenido de frente cumplirá tus expectativas. Por otro lado, los lentes de sus cámaras tienen un buen contraste, nitidez y colores para su gama, y si bien no incluye cargador en la caja, algo que en lo personal no me parece, cuenta con el Exynos 1330 como su procesador, por lo que si no buscas complicarte por saber si tu A14 5G cuenta con él o no, puede simplificarte mucho las cosas. Y antes de continuar, ¿qué tal te está pareciendo el video? Recuerda que si te está gustando, puedes apoyar al canal dando like, suscribiéndote y activando la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo contenido. Desde ya, muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, continuemos. Entonces, ¿vale la pena comprarlo? Eso depende de ti y tus necesidades. En mi opinión, este celular es perfecto para alguien que quiere un teléfono Samsung económico para sus tareas diarias, jugar de forma casual, tomar fotografías decentes o para regalárselo a algún familiar que no busca atosigarse con la tecnología, ya que créeme, los gama media o alta muchas veces a las personas quienes todavía no se acostumbran a las configuraciones los vuelven locos. Sin embargo, si este celular no te convenció, recuerda que hace un tiempo hice un video sobre el Samsung Galaxy A14 5G, el cual te lo dejo a continuación. Dale click. Además, no te olvides de dejar tu comentario en ese video para saber que vienes de aquí. Estaré atento, así que allí nos vemos.